Nuestras Biblias esta noche, para los que nos sintonizan a través de la internet. Mi nombre es Tony Alanis. Estamos teniendo nuestro servicio de media semana en Calvary Chapel in Tudalay, y te damos la bienvenida si nos estás escuchando, y a los que están aquí de igual forma también les damos la bienvenida. Gloria a Dios porque ustedes han tomado de su tiempo para venir a darle este tiempo al Señor y dejar que Él sea el que ministre a sus corazones este día. Vamos a estar estudiando esta noche en el libro de Génesis capítulo 46. La semana pasada estuvimos ya cursando a través del capítulo 45. El hermano Jorge Pérez nos estuvo bendiciendo con la palabra. Hoy día vamos a continuar lo que nos dice el Señor acerca de los acontecimientos en estos capítulos. Vamos a orar. Padre, esta noche nos queremos encomendar a ti, queremos poner, mi Dios, este servicio en tus manos. Entendemos, Padre, que tú eres el único, mi Dios, que puede abrirnos a nosotros el entendimiento para poder recibir el mensaje divino del cielo, y es lo que nosotros deseamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Padre, para ti, mi Dios, no es imposible. Sabemos, mi Dios, que deseas hacerlo. Está en nosotros aceptar, mi Dios, ese regalo divino, mi Dios, que tú quieres darnos, el abrirnos al entendimiento y darnos, mi Dios, a nosotros, revelarnos a nosotros tu voluntad. Y te pido, oh Padre Celestial, que todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, mi Dios, de igual forma abran sus corazones a lo que tu Santo Espíritu nos quiere revelar a nosotros este día. Nosotros, Padre mío, queremos aprender más de ti, conocer más de quién tú eres, mi Dios, de tu santa y perfecta voluntad. Es lo que realmente queremos nosotros, mi Dios, porque queremos crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres, para poder, mi Dios, servirte más efectivamente, o ser mejores siervos tuyos, y de esa manera, mi Dios, ser efectivos en tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es la salvación de la muerte. El tema que vamos a estar tocando esta noche es la salvación de la muerte, y lo encontramos en Génesis capítulo 46, de los versículos 1 al 34. Como ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos mirando en el capítulo 45 cómo Dios permitió que los hermanos de José regresaran a la tierra de Egipto. Regresaran a la tierra de Egipto precisamente para buscar más alimento, porque ellos estaban a punto de perecer de hambre. Ellos, al regresar a la tierra de Egipto, José ya los estaba esperando ansiosamente, porque él quería probar sus corazones de ellos y ver si aún estaban en las mismas condiciones egoístas que estaban antes, cuando lo vendieron a él, a los ismaelitas. Así es de que al regresar ellos a la tierra de Egipto, después de darles de comer, después de enviarlos de regreso, y después de prácticamente tenderles una trampa, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo, ponerles su dinero y ponerles la copa de él en la bolsa del trigo que ellos llevaban, los mandó capturar, y al capturarlos los trajo de regreso a la tierra de Egipto. Los trajo de regreso a la tierra de Egipto con el propósito único de revelarse a ellos y hacerles saber a ellos quién era él. Hermanos, van a haber ocasiones en tu vida, van a haber ocasiones en mi vida, en las cuales el Señor va a permitir circunstancias para que nosotros aprendamos más acerca de quién Él es y cuál es su voluntad para nosotros. Por eso es que es importante que siempre tengas las antenas paradas, para que cuando la palabra de Dios, la voz de Dios, venga y hable a tu corazón, puedas responder adecuadamente, para que dejes que sea Él, sea su palabra, la que te revele a ti su voluntad, que es muy importante, ¿no? Y en el capítulo 45, para comenzar esta noche, en el versículo 4, miramos aquí la revelación de José a sus hermanos, ¿no?
donde dice que José, dice, entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí, dice, y ellos se llegaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, dice, el que vendisteis para Egipto. Así es de que ellos lo daban por muerto. Sus hermanos daban a José por muerto. Ahora, al él estar parado delante de ellos, revelárseles a ellos y decirles a ellos, acercaos a mí, y ellos al acercarse y decirles a ellos, yo soy vuestro hermano, imagínense nada más los pensamientos o lo que tuvo que haber pasado por su mente de ellos. Cuando lo que hicieron, lo hicieron egoístamente y con el propósito de ¿qué? De destruir a su hermano. Pero ahora aquí él se revela delante de ellos y les dice, al que vendiste a Egipto. Ahora en el versículo 5, continuamos leyendo, dice, y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ya que dice que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años. Aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios dice, me envió delante de vosotros para que vosotros quedáis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, dice, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea que él, al revelárseles a ellos, lo primero que él hace es darles a ellos a entender la voluntad de Dios, el plan divino de Dios. Lo que Dios había ya preparado de antemano, lo que Dios ya le había revelado a este hombre. Y una de las cosas que debemos de entender es esto. A mí siempre me gusta traer la escritura, aplicarla a nuestros días. ¿Por qué? Porque es necesario para nosotros poder crecer en sabiduría y en entendimiento del Señor, y cómo poder nosotros aplicarla de una manera que nos beneficie y podamos crecer y ser más efectivos en el reino de Dios. Entonces, cuando este hombre me está revelando, cuando José les revela a sus hermanos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y el plan divino de Dios, ellos se quedan pasmados con la boca abierta diciendo, ¿cómo es posible que tú seas José? En ocasiones, te voy a decir, la palabra de Dios nos habla a nosotros, nos revela la voluntad de Dios y nos dice a nosotros claramente lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que Dios quiere para ti y lo que Dios quiere para mi vida. Y nos quedamos muchas veces con la boca abierta y nos quedamos pasmados y decimos, ¿cómo es posible que Dios tenga tanto cuidado de nosotros y que se interese tanto en nosotros? La cuestión está en esto, hermanos, en que muchas de las veces escuchamos la palabra de Dios, la oímos, pero no atendemos a ella. Y eso es lo que ocurrió, vamos a decir, en la vida de los hermanos de José. Porque ellos vieron a su padre ofrecer sacrificio ¿a quién? A Jehová. Miraron cómo su padre servía al Señor, servía a Dios de todo corazón. Y ellos miraron las cosas que deberían de haber hecho ellos de igual manera. Pero ¿qué hicieron? Hicieron lo contrario. Ahora, aquí en estos versículos que acabamos de mirar, miramos una hermosa ilustración de lo que un día en el futuro, no muy lejano, te voy a decir, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está eminente, está a la puerta. En cualquier momento Él puede regresar y puede levantarnos y llevarnos con Él, a estar con Él por la eternidad. Esta ilustración que miramos aquí es que Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra, vino aquí a la tierra, preparó el camino, ascendió a la diestra de Dios Padre y fue ahí a este lugar a preparar lugar para nosotros.
José fue a la tierra de Egipto y preparó lugar para sus hermanos, para que donde, dice nuestro Señor Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y nos dice aquí la palabra de Dios, para que donde José estuviese, su familia, sus hermanos también estuviesen. Así es de que podemos ver una ilustración gloriosa, una ilustración hermosa de lo que nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros. Y en el versículo 9 del mismo capítulo 45, donde estábamos ahora, dice Él: daos prisa a ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Ven a mí, dice, no te detengas. Qué hermoso, ¿no? Porque ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28? ¿Qué dice Él? Venir a mí, ¿no? ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios? Venir a mí, todos los que estéis, ¿qué? Cansados. Entonces, aquí José le dice, le envía un mensaje a su padre y le dice: ven a mí y no te detengas. Los invita a ellos a venir, ¿a qué? A venir a morar con Él. Hermanos, de igual forma, Cristo Jesús nos invita a nosotros continuamente, ¿a qué? A venir a morar con Él, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él de igual forma. Y la historia continúa, y aquí vamos a comenzar en el capítulo 46, en el versículo 1. Fíjate lo que dice en el versículo 1, dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre. O sea que al recibir la noticia de José y decirle: ven a mí y no te detengas, él fue diligente, inmediatamente juntó toda su familia, juntó todas sus cosas y se puso en camino rumbo hacia la tierra de Egipto. Pero qué interesante, ¿no? Que pasó por Beerseba. Beerseba estaba en ruta o en la dirección en la cual él iba hacia Egipto, y Beerseba estaba en el camino. Allí en esta tierra de Beerseba es donde su abuelo Abraham se estableció. Allí en esa tierra es donde Abraham construyó un altar. Allí es donde Abraham se comunicó con Dios. Y ahí es donde Isaac de igual manera habló con Dios. Y ahí es donde Dios ahora le va a hablar a este hombre. ¿Sabes qué me llama la atención a mí qué me llama a mí la atención de los patriarcas? Lo que me llama a mí la atención de los patriarcas es esto: que estuvieron lejos, te voy a decir, lejos de ser perfectos. Fueron hombres comunes y corrientes como lo somos tú y yo, con debilidades, con problemas de carácter, problemas de diferente índole. Fueron hombres como tú y yo lo somos el día de hoy. Pero una de las cosas que de veras me motiva, y cuando yo leo acerca de ellos y medito en lo que ellos hicieron, es que cuando ellos venían a Dios, hermanos, se entregaban al Señor por completo. Se entregaban a Él por completo. Y una de las cosas que hacían era que cuando estaban delante de la presencia de Dios, no estaban bostezando, no se estaban durmiendo, no estaban tristes. Hermanos, llegaban ellos a la presencia del Señor. Su énfasis, su enfoque era de qué: ofrecer sacrificio al Señor. Tú sabes que cuando nosotros venimos aquí y alabamos al Señor, le estamos ofreciendo sacrificio de alabanza. Tú sabes que cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y paramos nuestro oído y comenzamos a oír la palabra de Dios, le estamos ofreciendo al Señor sacrificio, poniendo toda nuestra atención a lo que Él nos está diciendo a nosotros.
Por eso es que cuando estos hombres venían y llegaban, lo primero que hacían era ¿qué? Lo primero que hacían era ofrecer sacrificio al Señor. Y se entregaban completamente a Dios. Este lugar de Berseba era un lugar muy importante en la Biblia. Es muy mencionado en la palabra de Dios. Un lugar en los cuales hubieron acontecimientos que marcaron el destino de muchas personas. Allí en ese lugar es donde el ángel de Dios se le apareció a Agar. Ahí es donde Dios le dijo a Agar: hey, regrésate a la casa de tu ama, porque el niño que tú tienes en tu vientre, dice, de él yo haré una gran nación. Y Dios hizo una gran nación, te voy a decir. Es la nación de los árabes el día de hoy, los cuales están completamente en contra de los judíos. Por eso que desde ese entonces ha comenzado esa riña, ese rencor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque lo que Abraham hizo, lo hizo en la carne, y las cosas que nosotros los seres humanos hacemos en la carne son cosas las cuales no glorifican a Dios. Por eso es que es necesario, hermanos, es necesario que cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios, nos entreguemos 100% a Él. Hermanos, si tú, te voy a decir esta noche, si tú llegas y dices: Señor, quita de mi memoria, de mi mente, toda distracción, abre mi mente y mi corazón solamente a lo que tú tienes que decirme este día, te voy a decir que no sales de aquí como llegaste. Sales de este lugar completamente transformado, porque lo que yo digo quizá no sea edificante para ti, pero el Espíritu Santo le da el sentido necesario, o lo que te haga falta a ti en ese momento, para que puedas recibir la edificación divina de Dios. Eso es lo que hace el Señor. A veces cuando uno está predicando o uno está enseñando la palabra de Dios, a veces salen las palabras que uno está diciendo, y cuando sale la palabra, el Espíritu Santo se la da a la persona que le hace falta, le da el entendimiento y el consuelo o el ánimo o lo que le haga falta en ese instante. Por eso es que es importante entregarnos a Él al 100%. Y como te estaba diciendo, este lugar de Berseba es un lugar muy muy importante. Lo vas a encontrar a través de las Sagradas Escrituras, va a ser mencionado en varios lugares. Y la verdad que no tenemos tiempo para mencionarlos todos, pero es un lugar en el cual Dios se glorificó en el medio de ese pueblo. Aún existe este pueblo. Aún existe y tiene exactamente el mismo nombre. Y ahí en ese pueblo, en este preciso instante, en estos días, habitan 43,158 habitantes en esta ciudad, en la ciudad de Berseba. Así es que puedes ir hoy día a la ciudad de Berseba y puedes caminar ese mismo lugar donde caminó Jacob, donde caminó Isaac, donde caminó Abraham, donde caminaron todos los que la palabra de Dios nos dice aquí en las Sagradas Escrituras, todos estos personajes. Así es de que es importantísimo entender y hacer siempre la voluntad de Dios. En la vida del creyente, Dios debe de tomar prioridad. ¿Me escuchaste bien? En la vida del creyente, Dios debe de tomar prioridad. Y cuando hay que hacer una decisión, lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios. Lo primero. Tiene que ser Él el primero en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos lo dice. Cristo Jesús nos dice en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí en el capítulo que estamos mirando, capítulo 46, en el versículo 1, dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Y llegando a Berseba, lo primero que hizo en este lugar fue ofrecer sacrificio al Dios de su padre Isaac. Ofrecer sacrificio al Dios de su padre Isaac. ¿Por qué? Porque él quería, hermanos, escúchenme bien esta noche, él quería la dirección de Dios. Él no quería continuar hacia adelante por el simple hecho de que estaba incierto. No estaba seguro
no estaba seguro si de ir o no ir a la tierra de Egipto. Este hombre, como lo vamos a mirar en los siguientes versículos, Jacob tenía miedo, estaba incierto, no estaba seguro qué sería de ellos cuando llegaran a la ciudad de Egipto, siendo que le habían dicho que el hombre de la tierra, refiriéndose a José, los había tratado a ellos ¿qué? Ásperamente. Entonces, al escuchar todas esas palabras, saber quién era esta persona y no estar seguro de que incluso fuese José, entonces ¿qué es lo que le entra a él? Le entra temor, le entra miedo, le entra incertidumbre, pánico. Y lo que hace ahora es que llega a Berseba y ofrece sacrificio al Dios de su padre. Ten la completa certeza y la seguridad de que cuando tú abres completamente tu corazón a Dios, de cuando tú te entregues al 100% a su voluntad, el Señor te va a hablar, te va a contestar, te va a revelar su voluntad a tu vida. Y por eso es que él sabía cómo hacerlo, sabía cómo acercarse a Dios. Y de igual manera, hermanos, si nosotros sabemos cómo acercarnos a Dios, si nosotros entendemos la voluntad de Dios, te lo aseguro que nuestra vida va a ser cambiada, va a cambiar, va a tomar una dirección, un rumbo muy diferente al que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos buscando la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Cuando buscamos la voluntad de Dios y no la nuestra, entonces Dios es glorificado sobre todas las cosas. Ahora veamos cómo Dios contesta al que le abre su corazón. Jacobo le abrió su corazón, versículo 2. En el versículo 2, 3 y 4 dice: y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, dice. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Así es de que dijimos que tenía miedo, estaba incierto, tenía temor de que el señor de la tierra o el hombre de la tierra de Egipto le fuese a tomar prisionero. Tenía temor de que José no existiese, sino que sus hijos le estaban formando un show o le estaban metiendo mentira. Ahora aquí Dios le corrobora todas las cosas que él necesitaba oír. Todo lo que él necesitaba oír, Dios se lo revela a él en un sueño, en una visión. Así es que cuando tú estés incierto en ciertas cosas o cualquier decisión que tengas que tomar, te voy a decir, solamente busca a Dios de todo corazón. Búscalo y el Señor te va a contestar, te va a revelar su voluntad. Porque dice que le habló y le dijo: Jacob, Jacob. Le dijo: aquí estoy yo. Le está hablando el Señor a él directamente a su corazón. Y le dice: yo soy Dios. ¿El Dios de quién? El Dios de tu padre. O sea que le dice: yo estoy contigo. Y le dice ahí: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ahora, cuando no hay seguridad y hay temor, hay incertidumbre, y escuchas las palabras del Señor, escuchas la voz de Dios y entiendes su voluntad, entiendes lo que Él quiere, ahora te puedes ir con toda la confianza del mundo, entendiendo que Dios va contigo. Y si Dios va contigo, hermanos, ¿quién te puede a ti hacer frente? Nadie. Ahora, la palabra de Dios también nos dice a nosotros que tengamos cuidado y probemos todos los espíritus, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus engañadores, los cuales, si no revelan o no confiesan que Jesús vino en carne y murió en una cruz, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, no es de Dios.
Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero vamos a decir, Jacob ya tenía experiencia escuchando la voz de Dios. Jacob ya sabía que era Dios el que le habló en ese sueño. Ve conmigo al libro de, aquí el mismo Génesis 28, dale para atrás hasta el versículo 28, y quiero que veas conmigo en el versículo 10, cómo aquí Dios de igual forma se le revela a este hombre, y le da prácticamente casi las mismas palabras. Capítulo 28, versículo 10, Génesis 28, 10. Y dice la palabra de Dios, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Una vez más, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, escucha bien la voz de Dios, dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. Y en el versículo 15, escucha estas palabras, porque son las palabras que nos dan ánimo a nosotros. Dice, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así es de que para Jacob escuchar la voz de Dios aquí en el capítulo 46, en los versículos que acabamos de escuchar, era algo refrescante. ¿Por qué? Porque él ya había escuchado estas mismas palabras. Dios ya le había dado a él esta misma promesa de que él estaría con él, viviría con él y andaría con él, y no lo dejaría hasta que se cumpliese lo que el Señor había dicho que iba a hacer. Hermanos, es glorioso servir al Señor. Es hermoso servir a Dios. ¿Tú sabes que las estadísticas nos dicen que las personas que leen la Biblia una vez al día, oran una vez al día y van a un servicio una vez al domingo, son menos propensas de tener presión alta, presión sanguínea alta, y son menos propensas de tener problemas de estrés, son menos propensas de tener diabetes, son menos propensas de desarrollar enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos da a nosotros y nos quita a nosotros todas estas cosas, todas estas preocupaciones que a veces nos agobian y nos causan que nuestro cuerpo se enferme por tanto pensar en ellas. Así es de que cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, nosotros entendemos la voluntad de Dios y sabemos que si estamos en su voluntad y hacemos su voluntad, hermanos, tenemos una recompensa, tenemos una bendición muy segura. Y este hombre escucha las palabras de Dios. Jacob escucha las palabras de Dios cuando le dice, yo descenderé contigo a Egipto. Y nosotros escuchamos la voz de Jesús cuando nos dice a nosotros en el libro de Mateo capítulo 20, que nos dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que nos dice el Señor. Así es que cuando Jacob escucha la palabra de Dios y entiende la voluntad de Dios Padre, que lo que él entiende es que Él está brindando una salvación de la muerte. Porque si se queda en Egipto,
Si se queda en Canaán, es seguro que morirían de hambre. ¿Por qué? Porque el hambre era muy severa sobre toda la tierra, nos dicen las Sagradas Escrituras. Y eso es exactamente, hermano, lo que nosotros recibimos de Jesús, de Cristo Jesús. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, nos sacia a rebosar. Pero cuando nosotros, hermanos, no abrimos nuestro corazón al Señor y no dejamos que Él ministre y trabaje en nosotros, morimos de hambre espiritual, no física, espiritual. Y estamos separados de la voluntad de Dios. Así es de que en el Salmo 121.5, ve conmigo al Salmo 121.5, porque quiero que leas esta tarde esta promesa de Dios, una promesa la cual nos ofrece el Señor a nosotros para que entendamos que si Él está con nosotros, no hay nada que pueda estar en contra de nosotros. Salmo 121, versículo 5. Si estás ahí, dame un fuerte amén. Amén. Y dice en el Salmo 121.5, dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora escucha las palabras de Cristo Jesús. Escucha las palabras de Cristo Jesús en Juan 14:23. Dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que es tener la seguridad? Entiende lo que es saber que cuando Dios nos habla a nosotros, nos da esa promesa divina de que Él va a estar con nosotros siempre y para siempre, y nunca nos desamparará. Continuando en el libro de Génesis, capítulo 46, en el versículo 5, nos dice la palabra de Dios: y si se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. La salvación que Dios ofreció a Jacob no fue solamente para él, sino que fue para toda su familia. Para toda su familia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, para todos ellos. Y cuando Dios, hermanos, nos ofrece a nosotros la salvación, Dios no nos ofrece la salvación para uno solamente. Dios nos ofrece la salvación para toda nuestra familia. Para toda nuestra familia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. El plan de Dios nunca ha sido salvar a un individuo solamente de un hogar. El plan de Dios ha sido siempre salvar la familia completa. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 31, cuando aquí Pablo nos está hablando cuando él cayó en prisión en Filipo, y cuando lo metieron en la cárcel, después de que el ángel de Jehová vino y abrió las prisiones y les quitó las cadenas por las cuales ellos tenían en sus manos, y las celdas fueron abiertas, y el carcelero sale corriendo y no mira a nadie, entonces saca la espada para quitarse la vida. ¿Y qué le dice él? Le dice: no te hagas daño, porque todos estamos aquí. ¿Y qué le dice? ¿Qué le pregunta el carcelero? Dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Son las preguntas del carcelero a Pablo.
Y Pablo le contesta de esta manera, le dijo, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree solamente, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que no le dijo, cree tú y serás salvo. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación que Dios extendió a Jacob, se la extendió a él y a todos los de su casa. A todos los de su casa. La salvación, hermanos, es un regalo gratuito de Dios que nos ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús. Está en ti y en mí aceptarlo y recibirlo de todo corazón. O sea que es un regalo que Dios nos da. Jacob hubiera bien fácil haber podido decir, ¿sabes qué? Yo no te creo, yo no creo lo que tú me estás diciendo. Yo me quedo aquí en la tierra de Canaán, yo no voy a Egipto. Porque mi padre, mi abuelo Abraham fue a Egipto y tomó una mala decisión y hay consecuencias muy graves de su pecado. Yo no quiero ir allá. Pero él aceptó la salvación. Aceptó ir allá. Aceptó ir a esta tierra. Aceptó que tomar un paso de fe, confiar en Dios. Muchas de las veces es lo que toma en nuestras vidas. Tomar un paso de fe, confiar en Dios y dejar que sea Él el que obre en nuestras personas. Dios no quiere que nadie se pierda, nos dice su palabra, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Absolutamente todos. Todos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros parientes, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro tío, nuestra tía. Todos, hermanos, el Señor se interesa en salvarlos absolutamente a todos. A todos nos ofrece la salvación. A todos nos ofrece ese regalo gratuito. Está en nosotros. Está en nosotros ¿qué? Aceptarlo. Aceptarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Versículo 8. En el versículo 8 vamos a leer acerca de los hijos de Lea. Y en el versículo 8 dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Hezrón y Carmí, y los hijos de Simeón, Jamuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de Canea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Ferez y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Farez fueron Esrón, Amuel. Los hijos de Isaacar, Tola, Hua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sared, Elón, Jael. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Panán Aram. Además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Continuamos leyendo ahora de los hijos de Silpa, en el versículo 16. Los hijos de Gad, Sifión, Agui, Esbón, Suní, Eri, Orodí, Areli. Y los hijos de Aser, Imná, Isúa, Isuí, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Aber y Melquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todos 16 personas. Los hijos de Raquel, los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Esbel, Gera, Naamán, Eli, Ei, Ros, Mufim, Upim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob
por todas 14 personas. Los hijos de Bilha, los hijos de Dan, los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftalí, Jazreel, Uní, Jezer, Silem. Esos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todos 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 personas. Así es de que, hermanos, después de que esta familia, estos 67 miembros, 66 eran toda la familia, incluyendo a Jacob, eran 67 miembros, estaban al borde de la muerte. Todos ellos estaban al borde de morir, y se les ofreció una gran salvación. Se les ofreció el poder salvar sus vidas. Y Jacob, como líder del hogar, como cabeza de su hogar, tomó la decisión de hacer ¿qué? De tomar a su familia, aceptar la salvación que se le estaba otorgando a él para salvar a su familia, e ir a un lugar donde se les iba prácticamente a devolver la vida. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido alimento, todos ellos hubieran perecido, todos ellos hubieran muerto. Así es de que, como puedes ver, Dios primeramente, hermanos, escucha, Dios primeramente va a lidiar o a tratar con la cabeza del hogar. Con la cabeza del hogar. Dios primeramente va a venir a la cabeza del hogar, va a ofrecer esa salvación eterna, esa salvación divina al padre de familia, y está en el padre de familia aceptarla y entrar en la salvación que Dios le da con él y toda su familia. Porque aquí Jacob, hermanos, Jacob tomó a todos los suyos, los puso en los carros que Faraón le dio y se los llevó a todos a Egipto. Hermanos, como padres de familia que nosotros somos, debemos de hacer lo mismo. Debemos de agarrar a nuestra familia y no ponerlos en los carros de Faraón, sino ponerlos en las promesas que nos da Dios. Y al ponerlos en las promesas que nos da Dios, que es la salvación divina, la salvación eterna para nuestras almas, confiar en ello y movernos hacia la tierra prometida que Dios nos tiene a nosotros preparada. Está en nosotros, está en nosotros. Ahora, la Biblia es específica al decirnos que todos los procedentes de los lomos de Jacob vinieron a Egipto. Vinieron a Egipto a José, donde José es un tipo de Cristo, es un tipo de Mesías, porque José es el que les ofrecía a ellos la salvación. Y Cristo Jesús, hermanos, es el que nos ofrece a nosotros la salvación. Así es de que está en nosotros aceptar la salvación que nos ofrece el Señor. Con Jacob dice que vinieron 66 miembros de la familia, pero al final del versículo nos dice que fueron en total 70 personas. Para poder entender esa parte y estar seguro de lo que nos dice ahí, tenemos que hacer un poquito de matemáticas, ¿no? Tenemos 66 que vinieron de ellos, ¿cierto? 66. Jacob no se cuenta en ese grupo, porque dice que 66 que salieron de los lomos de Jacob. 66. Jacob, uno más, 67. José, 68. Dos hijos de José, suma a 70 personas. Te voy a decir, van a haber personas que te van a llevar a esa porción de la palabra de Dios y te van a decir que la escritura se contradice. Te van a decir, oye, mira, aquí dice que vinieron 66 y después dice que fueron 70. ¿Cómo tú explicas esa porción de la palabra de Dios? Son personas
pateas, que prácticamente lo único que están haciendo es buscar cómo llevarte la contraria. Pero la respuesta está ahí mismo. Solamente tenemos que hacer un poquito de matemáticas. Versículo 28. En el versículo 28 dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Qué interesante, te voy a decir, lo que tenemos delante de nuestros ojos. Interesante, porque nos dice aquí la palabra de Dios: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Esto está hermoso, pon atención. Nota, Judá quiere decir alabanza. Judá quiere decir alabanza. Gosén quiere decir acercarse. Y viéndolo en su contexto nos dice que la alabanza se acerca. ¿Por qué? Porque Judá es alabanza, Gosén es acercarse. Entonces la alabanza se acerca. Por años Jacob lloró la muerte de su hijo José, hasta que finalmente Dios torna ¿en qué? Torna en alabanza su dolor. ¿Al qué? Al acercarse a José. Al acercarse a José, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Hermano, yo no sé si tú en alguna ocasión has perdido un familiar, un ser muy querido, o no lo has visto por mucho tiempo. Y cuando tú tienes el privilegio de volverte a reunir con esta persona, es un gozo que se torna en alabanza, en gloria, en dar gloria y honra a Dios, porque solamente Dios puede lograr algo así tan hermoso. Yo le pido al Señor este día que la reunión de mi hermana Rosa con su papá se torne en alabanza. Se torne en alabanza y ella pueda a su lado de él glorificar a Dios, honrar a Dios y darle honra y gloria al Señor por lo mucho que Dios le ha bendecido a ella y lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas de ellos. Hermanos, esta reunión familiar, cada vez que la leo, te voy a decir, me hace llorar. En serio, cada vez que yo leo esta porción de la palabra de Dios, comienzo a leer desde cuando José se revela a sus hermanos y se me empieza, estoy leyendo la Biblia y se me empiezan a rodar las lágrimas. Empiezo a llorar con aquel sentimiento, aquella pasión que siento como que yo estoy en ese cuadro, como que soy parte de lo que está pasando en este lugar. Pero también me lleva a pensar de esta manera. Me lleva a pensar, como dijimos, que José es un tipo de Cristo y Jacob prácticamente está representando a Dios. Y en ese momento, cuando ellos se reúnen, es un cuadro que Dios nos pinta a nosotros aquí en las Sagradas Escrituras de lo que pudo haber acontecido en el cielo. Cuando Cristo Jesús dejó esta tierra, ascendió a la presencia de Dios. Y al ascender a la presencia de Dios y al verlo, Dios Padre venir a Él, llegan y se unen y se abrazan y lloran largamente por poderse volver a reunir nuevamente. Es algo que me llena de gozo a mí. ¿Sabes por qué? Porque ese día, cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, Cristo Jesús va a estar allá esperándonos a nosotros con los brazos abiertos. Y nosotros vamos a venir corriendo y lo vamos a abrazar y vamos a llorar y vamos a gozarnos. ¿Por qué? Porque ahora la esperanza que teníamos se ha tornado en alabanza para el Señor. Y es algo glorioso. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo muestra y nos lo dice en su palabra. Versículo 31. Y dice: y José dijo
a sus hermanos y a la casa de su padre. Subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Te dije, ¿no?, que José prácticamente es un tipo de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hace por nosotros? Intercede ante el Padre, ¿no es verdad? Entonces José ahora va a interceder ante ¿quién? Interceder ante Faraón. ¿Interceder por quién? Por su familia. Interceder por los suyos. De igual forma, Cristo Jesús está continuamente delante de Dios intercediendo por nosotros. Continuamente, hermanos. Continuamente. Y el diablo está continuamente acusándonos, diciendo: mira cómo miró, mira la palabra que dijo, mira lo que está viendo y mira cómo se está comportando. ¿Todo es para qué? Para condenarnos a nosotros. Pero ahí está Cristo Jesús, dice: Padre, yo lo he lavado con mi sangre. Yo lo he limpiado con mi sangre. Y por lo tanto, Él no puede ver en nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús intercede continuamente ante Dios Padre por cada uno de nosotros. Algo interesante aquí que quiero que tomes nota es esto. En el versículo 32, donde dice que le iba a decir a Faraón de esta manera, dice: y los hombres son pastores de ovejas. Toma nota de esa porción, subráyala si puedes. Dice: y los hombres son pastores de ovejas. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a continuar en el versículo 33. Dice: cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación que todo pastor de ovejas. ¿Entiendes lo que está ocurriendo aquí? ¿Le das? ¿Te hace clic? ¿No hace clic? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que el pueblo de Israel es nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Apartados para quién? Apartados para el Señor. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona o un pueblo se une a otro pueblo? Lo que ocurre es que en un tiempo no muy definido se comienzan a mezclar entre ellos mismos. Y una vez que se comienzan a mezclar entre ellos mismos, lo que ocurre es que se pierde aquel pueblo, se unen en una sola costumbre, en una sola nación, y se pierden las costumbres y las tradiciones de ambos lados y se convierte en una sola. Gana la que esté más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí a José? Prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Porque Dios es el que está poniendo este plan en acción. Cuando José le dice a ellos, dice: voy a ir a Faraón y le diré que ustedes han venido aquí, le diré: estos hombres son ¿qué? ¿Son qué? Pastores. ¿Y qué nos dice al final del capítulo? Que los pastores de ovejas eran ¿qué para los egipcios? Abominación. Lo que quiere decir es que si esos hombres son pastores, los egipcios nunca se van a mezclar con ellos. Y ellos van a poder habitar en la tierra de Gosén con toda seguridad por el simple hecho de que ellos son pastores. Y de igual forma te voy a decir, lo vamos a traer al contexto nuestro del día de hoy. La palabra de Dios nos dice en el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros, hablándonos a nosotros, hermanos,
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros. Te voy a decir una cosa, si nosotros nos mezclamos con los del mundo, nos venimos y nos hacemos como los del mundo. Pero hay una cosa que sí es muy verídica y es muy cierta. El mundo nos odia a nosotros. Somos abominación ante sus ojos. Y por lo tanto no quieren estar donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos detestan. Entonces el simple hecho, hermanos, el simple hecho de que nosotros se nos da esta promesa aquí en el libro de Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos categoriza a nosotros como abominables ante sus ojos. Y Dios nos separa a nosotros por la sangre de Cristo Jesús. A los israelitas los separó a ellos, los puso en Gosén. A nosotros, hermanos, nos pone en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, en la sangre de Cristo Jesús. Y es lo que nos hace a nosotros diferentes. Así es de que en conclusión, hermanos, en conclusión, a Israel, a Jacob se le brindó la salvación de la vida eterna. Digo, se le brindó la salvación para que ellos pudieran seguir viviendo aquí en la tierra. A nosotros hoy día se nos brinda la salvación de la vida eterna. Y como se nos brinda a nosotros la salvación de la vida eterna, está en nosotros aceptarla, está en nosotros tomarla, está en nosotros vivir en ella y tomar posesión de ella. Así es de que si no se escuchas y aún no tienes esa salvación que Dios te ofrece, Dios te la ofrece invitando a Cristo Jesús a entrar en tu corazón. Pero si ya la tienes, mantente en ella y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, este día, oh mi Dios, nos gozamos en tu presencia. Sobre todas las cosas te damos honra y gloria, mi Dios, porque realmente hemos podido, mi Dios, aprender que tú brindas, mi Dios, la salvación a todo aquel, mi Dios, que en ti confía y escucha tu voz y atiende a tus palabras y hace tu santa y perfecta voluntad. Yo te pido, oh Padre Celestial, que si hay alguna persona, mi Dios, que aún no se ha apropiado de esa salvación, que hoy, mi Dios, sea el día de salvación, que hoy día sea el día en el cual invite a Jesús a entrar en su corazón diciéndole: Señor Jesús, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida, te invito a entrar en Él, perdona mis pecados, entiendo y reconozco ser un pecador, me arrepiento hoy día y mi Dios, te doy gracias por darme a mí ahora el regalo de la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.